En el episodio de hoy vamos a ver algunos de los sparrings que han sucedido esta semana. Ha habido cruces, ha habido crossovers entre Westcol, Rival Dios, Maravilla Martínez, que también ha estado por ahí haciendo una sesión con Westcol y comentando sus impresiones. Vamos a hablar sobre las chicas, Alana y Arigeli, que también han estado haciendo contenido mostrando algunos de los cambios que han hecho en cosas de sus entrenamientos, en las instalaciones, etcétera, etcétera. Así que, como siempre, bienvenidos al podcast pirata de la velada del año 5. Ya os digo que hoy tenemos una de esas semanas en las que ha habido sparrings, ha habido cosas que comentar, pero también ha habido algún vídeo que os decía de las chicas, ¿no? Con cosas interesantes. Se está alargando ya el momento en el que tengamos esa rueda de prensa o conferencia en la que os contaba que Ibai junta a todos, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con la naturaleza de la velada de este año. Estamos acostumbrados a ver veladas que ocurrían pues a finales de junio, muy principios de julio, pero la de este año es la velada que más tarde va a suceder, 26 de julio, es la que nunca ha habido una que ocurra tan tarde. Entonces, creo que esto también nos hace como no darnos cuenta de que los tiempos cambian, en términos de todo, en términos de que antes todos los boxeadores estaban casi que listos, ¿no? Ya a principios de junio, porque era inminente el que ocurriera la velada, y sin embargo ahora le estamos sumando un mes y pico más. Entonces va a estirar un poco la preparación de todos, va a estirar los tiempos de lo que os contaba, ¿no? De cómo cada uno se va encontrando, de cómo lleva el proceso, etcétera, etcétera. También supongo que de las cosas de la organización. Esto me ha estado haciendo, antes de que entremos con el contenido de esta semana y hablaros de lo que hemos podido ver, me ha estado haciendo pensar mucho en qué cosas cambiaría yo si la velada fuera mía, ¿no? En términos de el contenido, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado muchas veces. Al final la gente sube contenido que les apetece a ellos. Es sus canales, es su experiencia. Aquí no podemos exigirle nada a nadie. No podemos apuntar con el dedo y decir, oye, sube más contenido. Oye, no estás haciendo nada, no haces... Cada uno hace lo que le apetezca porque para eso es sus canales, o sea, son sus canales, me refiero. Que nadie vaya de policía aquí. Cada uno hace lo que quiera con su vida y con sus canales faltaría más. Obviamente a todos nos apetecería ver mucho más contenido, creo que estamos de acuerdo con esto. Creo que una de las cosas que mantiene viva la velada, puesto que es un proceso largo, es el hecho de ir viendo todo este contenido de todos los participantes, ir comentándolo, el motivo por el que hice el podcast también, ¿no? Entonces, estaba pensando, ¿hay alguna forma de motivar a la gente? Porque en los comentarios se lee de todo. Hay personas que dicen, deberían de poner por contrato que la gente haga... A ver, que no puedes obligar a los demás a hacer nada. ¿Podrían ponerlo por contrato que la gente haga un número X de contenido? Pues supongo que sí, pero ¿ayudaría realmente a ofrecer contenido guay o contenido que la gente quiera hacer? No creo. No creo que la gente funcione mejor obligada a hacer algo, ¿entendéis? Creo que tendríamos que encontrar una manera, un formato en el cual se motiva de forma orgánica y natural a la gente a compartir, porque hay gente que comparte muchísimo y nos da contenido divertidísimo, súper interesante, lo que os decía siempre, ¿no? Conectamos con ellos o con ellas a lo largo de ese proceso, y luego hay gente que está desaparecida y de repente se presenta el día de la pelea a enchufarse unos cañonazos contra su rival. Así, tal cual. Lo hemos visto en otros años, hemos visto, pues yo qué sé, yo me acuerdo por pensar en mi experiencia y lo que me viene primero a la cabeza, ¿no? Pero hemos visto, pues yo qué sé, con Lolito nos pasó, ¿no? En la velada 2, Lolito hizo una preparación que hubiera sido súper divertido ver, porque era un tío que se le daba bien el boxeo, que perdió mogollón de peso, tal. Me hubiera encantado y sin embargo no vimos nada de contenido de él. Con, yo qué sé, es que joder, ahora no se me ocurre, pero me vienen los casos como que a mí como usuario me hubiera gustado más ver, ¿sabes? Fernan, por ejemplo, que yo también peleé con él, tampoco subió mucho. No, esto no tiene nada que ver, por eso os decía, no tiene nada que ver con cómo lo vaya a hacer luego la persona en su combate, porque hay gente que sube mucho contenido y luego pierde, y hay gente que no sube nada de contenido y gana su combate, o sea, no tiene nada que ver con eso. Yo hablo más de la experiencia de la velada, como tal, ¿no? O sea, en general. Así que a mí siempre me encantaría ver lo máximo posible de cada participante, porque es como se vive la velada, es como se disfruta, es como vemos esos progresos, incluso más que cuando la gente sube el contenido post pelea. O sea, es como que ya ha habido gente que lo ha hecho. Me da la impresión de que la gente que sube el contenido una vez finalizada la pelea, ya como que a nadie le importa, ¿no? Os ha dicho en plan así un poco más duro, pero es la realidad. Una vez que termina la velada y tal, el hype cae hasta que
al año siguiente se vuelve a presentar otra vez. Entonces, subirlo igual que ha habido gente que lo ha hecho 2 semanas, un mes después de que sea la velada, su contenido de la velada, pues es que ya a la gente no le importa. A la gente le importa para meterse en el combate antes de que ocurra. Pero bueno, como os digo, esto es un tema que cada uno va a tener su approach, cada uno va a tener su opinión. En los comentarios vais a tener vuestra opinión. Oye, contadla y lo hablamos, ¿no? Y empezamos un diálogo también en los comentarios. Pero os decía que he estado pensando mucho últimamente en qué se podría hacer. ¿Podría Ibai, por ejemplo, y la organización crear un sistema de recompensa con pequeños concursos de los patrocinadores de la velada para motivar el hecho de que la gente haga contenidos? Es decir, me lo invento, me lo estoy inventando sobre la marcha, de verdad os lo prometo. Pero es que ahora que lo estaba diciendo, igual puedes hacer un sistema de bounty, que es un sistema de cazarrecompensas, ¿no? Sería en español. Y por ejemplo, tú pones un tablón cada 2 semanas en el que dices: el creador que haga el mejor vídeo de un entrenamiento, yo qué sé, al aire libre de no sé qué, con estas cosas, se lleva este premio de este patrocinador, ¿no? Y puede ser un pequeño premio en metálico y puede sortear entre su audiencia producto, no sé qué, no sé cuál, o experiencias. Se puede sortear entradas de la velada entre los creadores de contenido, su audiencia, en base al contenido que van creando, en base a un concurso que se hace mensual. Cosas así, no lo sé. Estoy pensando por pensar, pero también maneras de que la gente le parezca divertido y le atraiga el hecho de hacer ese contenido. Ya os digo, ha habido gente que ha empezado, por ejemplo, muy fuerte. Andoni hizo mucho contenido las primeras semanas, Avi ha hecho mucho contenido y muy bueno, pero ahora, por ejemplo, hace un tiempo que no han subido casi nada. Entonces, hay gente que empieza más suave y luego sube más, hay gente que nunca sube, es lo que os decía, ¿no? Cada uno es un mundo distinto. Pero la realidad al final es que la velada es, en conjunto, un producto que se disfruta más cuando hay mucho contenido hecho antes de que ocurra, ¿no? También me gustó que el año pasado Ibai hizo con la organización algún contenido para su canal en el cual iban ellos y veían un sparring. Pues yo recuerdo que el año pasado creo que fue con Karchez y con Skyne, puede ser que fueron a verles hacer un pequeño entrenamiento, cosas así. O sea, incluso la propia velada desde la organización puede generar contenidos así. Al final yo hago el podcast y lo hago con recursos cero, ¿sabes? Pero la organización tiene recursos, no voy a decir ilimitados, pero tiene muchos recursos para hacer cosas, ¿no? Sentarse con los boxeadores, las boxeadoras de forma individual, hacer cosillas, que Ibai haga entrenamientos también con los diferentes participantes. Que luego también Ibai tiene sus cosas y está haciendo sus contenidos, y tampoco soy yo nadie para decirle a nadie, os repito, lo que tiene que hacer con su contenido. Yo solamente lanzo ideas porque a veces a alguien le van a gustar, a veces algún participante igual dice: oye, pues esto está guay, se podría hacer, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, nos podemos poner a comentar un poco, porque me acabo de tirar así como quien no quiere la cosa casi 10 minutos contándoos mi vida y mis historias, pero para eso he hecho un podcast, ¿sabes? Para ponerme a hablar. Si a alguien le parece que yo hablo mucho en el podcast, te jodes. O sea, lo digo así, de claro y abierto. Créate tu podcast y habla un minuto en Morse si quieres. Este es mi podcast y hablo todo lo que quiero y me enrollo lo que me apetece. Decía, teníamos cositas esta semana interesantes que comentar. Tenemos primero, porque yo me lo voy poniendo en orden, ¿no? Pero tenemos primero a Westcol, que ha estado entrenando con Maravilla Martínez. Maravilla, ya sabéis que aparece en las veladas, en alguno de los contenidos que hacen los boxeadores, pero también, si vais a su canal, que esto es algo que ya he recomendado en el pasado, él reacciona a algunos de los contenidos de la gente que hace para la velada. Es un boxeador con una experiencia y una cantidad de títulos increíble, campeón del mundo. O sea, si queréis ver a alguien que no es como todos los que comentamos las cosas, ¿no? Que en realidad no sabemos tanto de boxeo, si queréis ver a un profesional del boxeo comentando las cosas, Maravilla es un tío que es diplomático, porque es diplomático a la hora de decir las cosas, o sea, deja hueco a la idea de que esto es gente novata, que no son boxeadores y tal, pero también sabe cuándo decir las cosas como las ve, ¿no? Y los pros y los contras que les ve a algunos de los boxeadores. Total, que ha estado con Westcol, han estado haciendo una pequeña sesión con un sparring pequeñito y tal, y me hace mucha gracia cómo comenta
que ve a Westcol, primero dice que tiene mucho corazón, es algo que ya hemos comentado, en la diferencia real entre Westcol y Gref de cara al combate, es una de ellas que Gref es un poco la disciplina, la excelencia en términos de vamos a hacer la técnica, la resistencia que tengo desde el punto de vista del cardio, tal, todo perfecto. Pero Westcol representa lo contrario, ¿no? Es un tío que tiene menos técnica, ahora mismo en los vídeos se puede ver, tiene menos técnica y tal, pero cuando le ves haciendo un sparring contra alguien, cuando le ves peleando un poco, es un tío que no se corta, o sea, se tira a atacar, le pegan y se la pela, o sea, es un tío que tiene realmente actitud de boxeador, de peleador. La gente cuando hace deportes de contacto, sea el que sea, se nota muy rápido quién tiene madera para pelear y quién no la tiene, pero aún así pues le pone ganas y hace el trabajo, etcétera, etcétera. Por eso siempre os insisto en el hecho de que el combate de Gref y Westcol, por mucho que la gente en internet esté diciendo que Gref le va a destrozar a Westcol, que no sé qué, la realidad es que no. La realidad para mí es que es un combate que va a estar muy parejo, porque Westcol tiene cosas que Gref no tiene, y Gref tiene cosas que Westcol ahora mismo no tiene. Entonces, esto va a dar para un combate muy interesante. También os diría, yo tengo muchas ganas de ver el avance de Gref en términos de sparring, porque lo que hemos visto es antiguo, todo lo que ha ido subiendo y tal, porque, como os digo, Westcol... Ha habido muchas peleas en la velada en las cuales la persona que tiene menos técnica pero que tiene más esa especie de alma de luchador acaba llevándose la pelea porque le echa más huevos, porque se echa encima, porque atosiga más, porque quiere ganar la pelea, y la persona que tiene un poco más de técnica y tal, al final se achica frente a esa actitud, ¿no? Aquí solo podemos hablar, luego el día de la pelea ocurrirá lo que tenga que ocurrir, pero ya os digo, me ha gustado mucho ver el comentario de Maravilla, porque dice que le gusta, que tiene un poco de picardía a Westcol, que sobre todo eso, ¿no? Que le echa muchos huevos a la pelea, que no deja de echar golpes, que entra siempre a atacar, a pesar de eso, ¿no? De que tiene una carencia igual en la resistencia, que lo comenta, ¿no? Creo que es algo obvio, todos lo hemos visto, y también porque West viene de una lesión de rodilla, no estará, incluso si empezaran a la vez y desde el mismo punto físico, Westcol no podría asimilar la cantidad de ejercicio que una persona que tiene la rodilla sana puede asimilar, ¿entendéis? Pero creo que va a ser muy interesante. Igual que hablamos de Westcol ahora con Maravilla, ha estado también con Rivaldios, que ya sabéis que como se juntaron todos en México, pues habrán grabado contenido que están sacando poco a poco, ¿no? Y Rivaldios ha subido, hay días que me dicen que solo hablo de los españoles y hoy estamos básicamente hablando de todos latinos, para que se lo apunten. La gente que siempre dice, no, es que no hablas de no sé quién, o es que no hablas de no sé cuál, es que no has dicho nunca nada de Arigeli, es que no has dicho nunca nada de, yo qué sé, tío, de Andoni o de Gref, pues hay un poco de todo en todos los episodios. Os decía, con el tema de que han estado en México, pues Rivaldios ha subido este vídeo y está entrenando con Gera MX, que creo que ya habíamos visto también entrenar el año pasado con Alana, puede ser, por ahí, pero bueno, la cosa es que han aprovechado y se han juntado ahí. Pues Rivaldios, ha estado Westcol también, Rivaldios ha estado haciendo sparring con unos cuantos y hemos visto un trocito, pero nada, cuando digo un trocito es literalmente 2 imágenes cortadas con West y joder, Rivaldios, no me cansaré de decirlo, se le ve muy bien, tío, se le ve muy bien. Incluso cuando ya tienes el contraste contra una persona que igual tiene un nivel un poco más bajo como es Westcol, Rivaldios, la forma en la que tira golpes, lo ordenado que está, hasta detalles pequeños, cómo pivota, o sea, cómo se mueve en un punto para ir esquivando, echando golpes, tal, se le ve muy bien, se le ven, o sea, ese primer combate de Pereira contra Rivaldios va a ser muy bueno, tío, porque creo que los dos lo están haciendo muy bien. Así que no tengo mucho que comentar de Rivaldios, más que lo está haciendo muy bien y que siga así. También os decía que le hemos visto contra Westcol, pero bueno, Westcol, yo creo que Rivaldios, si lo enfrentaran ahora mismo contra Gref o contra Westcol en un combate, los ganaría los dos, ¿me entendéis? O sea, esto no es que sea que Westcol lo está haciendo mal, no, es que están en niveles diferentes, están
en 2 peleas diferentes. Creo que Gref también perdería en un sparring contra el rival dios ahora mismo, porque es otro rollo. Al margen de esto, por ver, ¿no? Por ver cositas así que ha habido de crossovers, está Shelao también por ahí, que salta a entrenar, o sea, podéis ver, siempre os invito, id a ver los contenidos que sube toda esta gente porque están guays, mucho más allá de lo que yo comento, que al final comento cositas que vemos o detalles que nos pueden interesar, ¿no? Todo esto ha sido a raíz de la otra pelea que hay después en agosto, así que nada, id a echarle un ojo. Tenemos también a las chicas, ya que comentaba lo de Alana, del combate de Alana contra Arigeli. Ha sido, ya que hablábamos hace, pues nada, 2 episodios de este sparring buenísimo que había tenido Arigeli, Arigeli es una tía que, ya lo dije, me parece que está cogiendo nivel rápido, que lo está haciendo bien, que le echa huevos también, porque ese sparring no cualquiera se lo hubiera echado en la mochila, ¿sabes? Y hubiera cargado con él. Y esta semana le hemos visto, de una forma curiosa, hemos visto un vídeo en el canal de Arigeli haciéndose un ring de boxeo en una casa de alquiler que tiene, y hemos visto un vídeo en el canal de Alana que también tiene alguno de entrenamiento con invitados y tal, lo típico que suele hacer Alana, ¿no? Pero bueno, que ha subido también un vídeo haciéndose un gym en casa. Entonces me ha hecho gracia porque son como contenidos paralelos de las 2 personas que pelean juntas en la velada y no tiene nada que ver, o sea, ha ocurrido porque ha ocurrido. Entonces vamos a comentar las 2 cosas y como siempre, lo repito, pero también sobre todo para los que están en la fila de atrás que nunca se enteran de nada. Yo no tengo favoritismos nunca con nadie de la velada. Si los tengo los suelo comentar, no me ha pasado nunca que haya alguien que diga, wow, esta persona me cae fatal y quiero que pierda. Pues no me ha pasado, tío, no lo sé, nunca me ha pasado. Pero me refiero a que no tengo favoritismos porque intento decir las cosas buenas y las cosas malas, pero siempre se corre el riesgo de que al decir las malas la gente crea que quieres que pierda no sé quién, o que dices algo bueno y que vas con esa persona. Entonces por eso repetía el tema de que hace 2 episodios estábamos diciendo que Arigeli lo estaba haciendo súper bien por el tema del sparring este, ¿no? Le vi, para alguien que se va a enfrentar con Alana, que estaba haciendo las cosas bien, que estaba avanzando a un buen ritmo y que le estaban poniendo a hacer sparring contra la gente correcta, que tienen que poner contra ese nivel, contra gente que sabe lo que hace y que le exige muchísimo. Así que Arigeli lo está haciendo súper bien. Ahora, ha subido un vídeo, que al final el contenido es contenido y los vídeos son vídeos para divertir, pero ha alquilado una casa, que hablaba también hace unos vídeos. Subió un vídeo diciendo que había alquilado una casa para poder concentrarse en el boxeo y tal y cual, ¿no? Al final, ya os digo, muchas veces se hace contenido por hacer contenido, la miniatura, tal, pues por tener, yo qué sé, lugar para poner a los sponsors o hacer cosas. Y se ha hecho un ring en el garaje de una casa que ha alquilado durante unos meses para la velada. Dice que así se puede concentrar más y hacer todo en casa, pero creo que esto es un poco absurdo. O sea, y voy a decir por qué. Creo, de verdad, que alguien puede hacer las cosas en la velada, en plan, estar súper focus y tener en casa, o alquilarse una casa en la que hay un espacio de sobra para montar un ring de boxeo profesional. De hecho, si no me equivoco, aunque yo no lo vi, el año pasado Plex en Madrid tenía, porque lo vimos después en contenidos de otra gente, un ring como Dios manda montado en el jardín de la casa. En este caso es una versión, o sea, se han tirado a hacer en el garaje de la casa alquilada, a taladrar el suelo para meter unos pilones en los que van las cuerdas. ¿Sabéis las cuerdas en las que nos lanzamos, pum, que son flexibles y te devuelven y tal? Pues se han puesto a taladrar un suelo alquilado para hacer un ring que tiene un suelo de estos que se desmonta y se pone como un puzzle que no sirve para nada. Hay otra cosa que ha puesto Arigeli también, que es un saco de boxeo. Yo un saco sí que le diría a cualquiera que si está en una casa y tiene un garaje y está participando en la velada, lo ponga. Puedes hacer un montón de ejercicios, un montón de cosas, secuencias de 3 minutos haciendo diferentes cosas que te pueden ayudar a practicar. Pero un ring, por ejemplo, taladrar un suelo para poner unas cuerdas que están a 40 centímetros de una pared, es absurdo. Esos pilares que se ponen, esos pilones que están en las esquinas, se ponen y se taladran al suelo para que aguanten y soporten el peso de los boxeadores cuando se van contra las cuerdas. Pero si tú pones esos pilones y luego las cuerdas no se pueden estirar porque hay una pared, o sea, 2 de las esquinas están contra paredes, entonces no sirve para nada. Solo tienes 2 esquinas válidas para poder hacer cosas. Un suelo que no es el de un ring de boxeo, que ya os lo he dicho, un ring de boxeo tiene un suelo que, ¿cómo se puede decir en español? Que es flexible, que tiene, o sea, tiene un feel concreto en el que tú tienes que practicar.
poner un suelo de estos de espuma que no tiene flexibilidad y que es como pisar en el suelo de baldosa, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, por eso digo que es un poco inútil hacer eso, porque le hacía falta a Ariely poner eso en la casa alquilada para luego tener que arreglar los suelos de baldosa que se han cargado taladrando, etcétera, etcétera, el dinero que cuesta poner ese ring, que realmente no hace el trabajo que debería, pues no sirve para mucho. Que da igual porque Ariely puede gastarse el dinero en lo que le salga de la flauta, sí. Ariely puede hacer lo que quiera y si a ella le sirve por cualquier otro motivo, pues le sirve. Ahora, yo creo que para eso, si no vas a ir a un ring en un gym o en un sitio, yo qué sé, en un gimnasio de boxeo específico, que también está bien para salir, para vivir eso, yo creo que lo que tenían antes, que es una pequeña zona acotada con las medidas, te vale. El saco sí que le veo sentido, tener un saco en un sitio para poder entrenar y que venga el entrenador ahí y que puedas hacer cosas con el entrenador de manopleo, en la zona acotada por tener las medidas, más que nada, pero por tener las medidas tal. Pero lo de poner en esa casa un ring de boxeo no lo veo. Y no lo digo en plan mal, ni lo digo en plan hater para Ari. Todo lo contrario. Os he dicho, una de mis promesas a la hora de empezar el podcast es que tenía que comentar las cosas que veo que tienen sentido y las cosas que veo que no lo tienen. Entonces, esto es una de esas cosas que veo que no tienen sentido. Tenemos paralelamente a Alana, que ha subido un vídeo, aparte de los de entreno, ha subido un vídeo en el que se ha hecho un gimnasio en casa. Entonces, eso sí que tiene sentido. Coges un espacio y haces un gimnasio multifuncional en el que tienes para hacer pesos, tienes cables, tienes un montón de cosas, tienes también una máquina, se ha puesto una máquina de estas de reflejos que se van encendiendo diferentes círculos, son pulsadores a los que tienes que pegar para hacer combinaciones. Bueno, pues eso me parece interesante. Puedes utilizar las máquinas para hacer la parte física en casa, irte, por ejemplo, por la mañana al gimnasio de boxeo a hacer boxeo y por la tarde entrenar la preparación física en tu casa tranquilamente. Hacer peso, hacer cables para fortalecer los hombros, hacer otras cosas, ¿no? Tiene cinta para correr, cosas así. Entonces, por esto quería comentarlo, porque me ha parecido gracioso que eran como dos contenidos de alguna forma paralelos por la naturaleza de lo que están hablando, pero nos muestran la diferencia de cómo cada una se ha buscado la forma de integrar en casa un poco del entrenamiento. Ya os digo, al final tener un ring de boxeo en tu casa, a no ser que tengas una casa muy grande y te lo pongan en el jardín con una cobertura por encima por si llueve y demás, no es muy útil. Y sobre todo, si no eres una persona que va a estar haciendo sparrings todos los días, gastarte el dinero en montar un ring de boxeo en tu casa, hablad con cualquiera que tenga un gimnasio de boxeo. Hay muchos gimnasios de boxeo que ni siquiera tienen rings como Dios manda porque es caro hacerlo. Así que, sin más, esto no es un jab a Ariely ni a su contenido ni nada. Creo que lo está haciendo muy bien en la preparación. Tengo ganas de ver más sparrings, pero me ha parecido una cosa que merecía la pena comentar porque muchas veces la gente piensa, joder, un ring en tu casa, tal, bueno, pues no siempre es tan práctico como parece. A veces, y ya os digo, si yo le pudiera dar un consejo a los boxeadores y las boxeadoras de la velada, les diría, dividid un poco las cosas y salid de casa, ir al gimnasio, se hace piña con la gente del gimnasio, es una experiencia bonita. También te aireas un poco, ¿sabes? Porque si no, si estás en tu casa todo el día encerrado pensando en la velada y pensando en tal, puede parecer que es como muy aspiracional el tema de no pensar en nada más que la velada, pero la realidad es que es triste, es una cueva, es un agujero en el que solo está la velada y no vives nada más durante esos meses y tienes que vivir ese compañerismo, esos ejercicios con los demás en el gimnasio, esos sparrings con la gente con la que estás entrenando que te dan consejos, que te dicen, que te tal, que incluso con la técnica, todo eso. Dicho todo esto, creo que no había nada más esta semana. Os iré contando a ver qué ocurre estos días porque literal, yo grabo esto por la mañana, o sea, hoy es jueves. Grabo esto por la mañana, lo publicamos por la tarde y esa misma tarde suelen publicarse 14 vídeos acojonantes con contenido increíble, jamás visto de los participantes. Así que nada, esto se está convirtiendo casi como yo. Pedidme que suba un episodio del podcast porque es la mejor forma, es un revulsivo que produce contenido en internet sobre la velada. No por nada, es por el universo, porque el universo me suele odiar cuando hago un episodio y digo, pues esta semana no ha habido mucho contenido. Aguántame la cerveza, Luzu, aguántame la cerveza,
que te voy a publicar ahora 14 vídeos de todos los participantes. Ojalá, como digo, os mantendré informados. Mientras tanto, sois mis ojos y mis oídos ahí fuera, así que avisadme de cualquier cosa que suban los participantes y nos vemos en el próximo episodio.